It's been over 20 years since my near-fatal car accident. I remember the severe pain and the bills piling up. I felt overwhelmed and confused, not knowing who to turn to. I'm attorney Jared Spingarn, and if you've been injured in an accident, you can turn to me. When you hire Jared, you're not just another client, but treated like family. I take each case personally. Hire Jared and get an attorney that will fight to get the results you deserve. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es lunes 12 de septiembre del año 2022. Comienzo por hacerte la recomendación que siempre le doy a las personas que me preguntan cómo venir a Estados Unidos y tener un estatus migratorio. Hazlo con una certificación laboral, porque la certificación laboral te lleva muy rápido a una residencia permanente aquí en Estados Unidos. Yo siempre recomiendo los servicios de nuestros aliados de Bucea Legal, porque ellos trabajan de la mano con empleadores que te van a dar ese trabajo fijo, el trabajo estable que necesitas para obtener la certificación laboral. En pantalla tienes un número de WhatsApp, escríbeles, espera con paciencia la respuesta y ellos te van a dar tu primera cita, que es totalmente gratis. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es lunes 12 de septiembre del año 2022. Bueno, vamos a comenzar esta semana hablando de algo de lo que no se dice nada en Venezuela abiertamente, pero está todos los malos trabajando para eso. Se trata de que la diáspora venezolana no pueda participar en las elecciones primarias de los partidos de oposición. Nadie mejor que Humberto González, nuestro gran analista, para que conversemos acerca de este tema. Buenas noches, Humberto, ¿cómo estás? Muy buenas noches, Patricia. Un placer saludarte. Un placer estar de regreso acá en tu programa. Tenías bastante tiempo perdido, Humberto. Muchísimo tiempo. Siempre hace falta tu análisis, que además la gente lo aprecia mucho porque siempre es muy equilibrado, Humberto, ¿no? Cuando, por cierto, que en estos días alguien me decía, le mencioné tu nombre a alguien y me dijo, no, es que ella es chavista porque ella habla de la oposición. Y es que la gente tiene que aprender que uno lo que es periodista. Y el periodista habla de todo y dice la verdad acerca de todo. Humberto, y esto que dije al principio de que en Venezuela no se habla de este tema, es precisamente porque lamentablemente hay una censura de prensa de lado y lado, pero además es que están trabajando como trabaja el crimen bajo las sombras, en la oscuridad, para evitar a toda costa que la diáspora, es decir, el venezolano que se encuentra afuera, pueda participar en unas elecciones primarias para escoger el candidato opositor, Humberto. ¿Cómo ves tú esto? Bueno, mira, yo creo que el tema hay que ponerlo en un contexto un poco más amplio y es justamente hacer un poco, no digamos de historia, pero sí agregar otros elementos. O sea, recordemos de dónde venimos, ¿no? Venimos de unas negociaciones que supuestamente buscaban entre la falsa oposición y el gobierno de Maduro. Supuestamente iban al principio, la idea era discutir estas condiciones electorales. Yo creo que uno de los problemas fundamentales, y hay que volver a insistir en esto, es que en Venezuela lo que tenemos con el chavismo es una crisis de Estado. Una crisis de Estado porque el Estado Nacional venezolano fue sustituido completamente por otra cosa que es el Estado chavista. El Estado chavista, como lo hemos explicado en otras oportunidades en tu programa, pues tiene sus poderes públicos, tiene los mecanismos del Estado, pero al servicio de la agenda del régimen chavista. Entonces, nosotros siempre hemos visto con mucha desconfianza y con escepticismo este empeño que tiene la falsa oposición, el grupo del G4, la gente de la MUD, en seguir insistiendo en el cambio de gobierno, ¿no? Entonces ellos de manera muy sutil, ¿no? Ellos dicen, bueno, es que hay que salir de Maduro, pero claro, salir de Maduro dejando a Padrino López, salir de Maduro dejando todas las estructuras militares, legislativas, electorales del régimen chavista, lo cual pues prácticamente no conduce absolutamente a nada. Entonces,
Todo esto tiene un punto de origen, como lo decía anteriormente, son estas negociaciones que supuestamente iban a buscar mejorar las condiciones electorales para que la falsa oposición pudiese participar. Yo siempre he pensado desde que, o sea, al tener conciencia de que realmente hay un problema estructural mucho más grave, de ahí a caer en la conclusión de que no es posible resolver esto por una vía electoral. Pero la falsa oposición dice, bueno, entonces, ¿qué proponen ustedes? ¿Qué vamos a hacer? Hay que hacer algo. Pero en ese hacer algo, resulta que queda en evidencia que quien quiere esa negociación es más la falsa oposición que el régimen chavista. El gobierno realmente le da igual y lo han demostrado. De manera que ellos inclusive se dieron el lujo de abandonar las negociaciones, de manera que no hay conversaciones, no hay negociaciones, y aún en estas condiciones, con un consejo electoral que lo maneja el chavismo, con un régimen político, militar que lo controla el chavismo, la falsa oposición pues decide que hay que ir y ya no se habla ni de condiciones. Ahora pues hay esta discusión de que, bueno, de que si el candidato lo van a elegir en primarias, que si es un consenso. Yo realmente creo que no tiene sentido hablar de quién va a ser el candidato de la falsa oposición, porque no es una verdadera oposición al régimen chavista, si antes no se establece cuál es la política frente al régimen. O sea, este candidato que pretenden elegir va a ser el vocero de qué, de cuáles banderas, o simplemente es el resultado de una fiesta electoral donde llevan a la gente embaucada. Y ahí es donde yo creo que se hace demagogia también cuando se habla bueno, de que es que se le va a negar. Bueno, es que yo creo que la gente, y esto es algo que yo quisiera exponer en tu programa como una tesis, ¿verdad? Como una hipótesis de trabajo desde el punto de vista político, y es que la gente en Venezuela está en un estado de indefensión absoluta frente al régimen chavista por una parte y por la otra con una falsa oposición que no representa esos intereses. Mi tesis es que la gente que abandonó Venezuela, que ha abandonado Venezuela, esos más de 7 millones de venezolanos, ya ellos dieron una opinión política. ¿Por qué abandonan Venezuela? Ciertamente, por supuesto, es por el estado de depauperación y el deterioro de las condiciones sociales, económicas, materiales que hacen invivible estar en Venezuela. Pero es que además estos 7 millones de venezolanos también perdieron la esperanza en la falsa oposición. O sea, si hubiese un poco de esperanza, se habrían quedado en Venezuela, bueno, vamos a luchar, pero es que no hay esperanza, o sea, ellos perdieron completamente la credibilidad. Yo digo que estos 7 millones de venezolanos ya votaron, al momento de tomar la decisión de abandonar el país, ya ellos están diciendo, bueno, vamos a buscar otro destino porque no hay garantías ni hay esperanza cierta al quedarnos acá. Yo creo que muchos de los venezolanos que están en la llamada diáspora, yo prefiero llamarlo en el exilio, ¿verdad? En un exilio obligado por el régimen chavista, no están tan motivados de ir a votar, porque ir a votar ¿para qué? ¿O por quién? Pero también tenemos a los venezolanos que se han quedado, que no han podido, no han querido, muchos de ellos se han quedado luchando, trabajando, no han querido abandonar a Venezuela, y son los venezolanos que también se niegan a votar. Entonces la famosa abstención que los analistas de la falsa oposición dicen, bueno, es que hay apatía, que hay abulia. No, es que la gente se cansó. O sea, nos van a llevar enguacalados, me disculpa la expresión, en guacales de tomates o de papas, para ir a votar en función de qué. Yo creo que acá lo que hay que preguntarle a esta oposición es cuál es el planteamiento de fondo. Yo creo que con la manera como ellos han conducido este proceso de seleccionar el candidato que va a competir con Maduro, yo pienso que eso no motiva a nadie porque no hay credibilidad, sencillamente. O sea, no se les puede abonar una vez más. O sea, ya no es la primera vez que ocurre. Y en realidad yo creo que lo que van a seleccionar es a la persona que el día que se consume nuevamente ese fraude electoral, pues hará el reconocimiento de la victoria de Maduro, desahogará algunas críticas, dirá que el sistema electoral chavista es injusto, pero que bueno, pero que había que participar, etcétera. Pero en realidad yo creo que es un planteamiento que carece de fuerza y que no tiene conexión con la gente. En contra de eso, más bien yo veo cómo la gente prefiere participar en otras luchas de carácter menos político y más de carácter social y reivindicativo. Por ejemplo, esto que pasó ahorita con el tema de la ONAPRE. Bueno, ahí hubo una conjunción interesante de gente, de chavistas y de no chavistas, o sea, de gente, bueno, afectada por ese problema. El gobierno tuvo que dar marcha atrás.
yo creo que el éxito de este tipo de lucha está en la medida en que no estén contaminadas por los partidos de la falsa oposición. Yo creo que ellos están hablando un discurso que la gente no está en sintonía con lo que la gente espera y con lo que la gente quiere, y creo que el castigo pues va a ser justamente la indiferencia y el rechazo, que seguramente se expresará en un alto grado de abstención. Volviendo al punto de tu pregunta, yo creo que antes de hablar de que si se le está negando el derecho a la gente a participar o no, ¿vale la pena participar en esas elecciones? O sea, ¿qué es lo que pretendemos lograr al darle otro cheque en blanco una vez más a la falsa oposición? Yo creo que la gente se cansó y la gente pues busca otras maneras pues de canalizar pues esa energía, ese rechazo que hay contra el chavismo y contra la falsa oposición. Pero entonces aquí yo quiero hacer el link entre dos cosas que has mencionado. El tema de las luchas sociales, que estoy de acuerdo contigo, lo que se logró ante la ONAPRE, y fue precisamente la base sindical en el país, ¿no? Que se supone estaba con el chavismo, con el madurismo, y resultó que no, porque ahí le saltó la liebre por donde menos lo pensaba a Maduro. Y este tema de escoger un candidato de oposición, porque te voy a poner un escenario que es hipotético, Humberto, ¿no? En caso de que surgiera un líder que no tenga nada que ver con lo que hemos venido viendo hasta ahora y decida inscribirse en esas elecciones primarias, y la diáspora e incluso gente que esté en Venezuela diga, oye, este tipo sí es un líder, porque surja de una de estas protestas o venga del liderazgo regional y se le reconozca como una persona que realmente hace los planteamientos que se conectan con la gente y decide, bueno, yo voy a ser candidato y seré candidato como la gente quiere que sea candidato, exigiendo o retirándome cuando tenga que retirarme, dando la pelea como debe ser. Y en esa oportunidad, si hubiera esa oportunidad, ¿no sería bueno que la diáspora eligiera? Y te estoy hablando un escenario hipotético, obviamente, ¿no? Es que lo ideal sería que, en primer lugar, los 7 millones de venezolanos que abandonaron Venezuela estuviesen en Venezuela. Imagínate lo que significa. O sea, esto hay que ponerle, y esto es un tema que seguramente valdría la pena hablarlo nuevamente más en detalle, pero hay que ver lo que son 7 millones de venezolanos fuera de Venezuela o 7 millones dentro de Venezuela. Eso decide una elección. Es que eso decide una elección. Bueno, el problema de la elección, Patricia, es que no se le puede abonar ni un centímetro de confianza al régimen chavista. Claro, ¿qué quiero decir con esto? O sea, muy sencillo. Pero discúlpame que te interrumpa, Humberto. Lo que yo te quiero decir es que hay un sector, el sector opositor, que es el conocido, el G4, etcétera, no quiere para nada que la diáspora vote. Y no quieren que la diáspora vote porque, y si nosotros nos ponemos de acuerdo, los que estamos afuera, para en esa boleta o lo que sea, poner no queremos elecciones. Y que sea eso lo que decida la diáspora, lo que va a ganar. Eso es lo que va a ganar. Bueno, sí, es que el punto es cómo esa gente que está, cómo esas opiniones, esos votos, esas, digamos, expresiones de voluntad política que están fuera de Venezuela pueden ser correctamente, honestamente contadas y validadas una vez que eso llega a Venezuela. O sea, el problema, el cuestionamiento que siempre le hemos hecho es al régimen político, que es el que controla el sistema electoral. Entonces, mira, 7 millones de venezolanos pueden votar en contra de Maduro. Bueno, si se les permitiese votar, sabemos, y en esto no hay que ser aprendiz de brujo, el chavismo no va a permitir que esa gente vote. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo la falsa oposición? El G4 como elemento, cognomento allí determinante de la falsa oposición. Bueno, a ellos se les dio la tarea de escoger el interlocutor de Maduro, y ellos lo que quieren es ponerla fácil, porque ellos dicen, bueno, es que como ya sabemos que estas elecciones pues no se las van a reconocer, independientemente de quién sea el candidato, como ya se sabe que el chavismo no va a permitir el voto en el exterior, como ya sabemos que el chavismo, si lo escogemos sin el CNE, no le va a gustar ese candidato, resultado, no vamos a apoyar la participación de la gente que está en el exilio, el CNE tendrá que organizar las primarias de la falsa oposición. O sea, lo que hay es una identidad total entre lo que quiere el régimen chavista y lo que está tratando de hacer el grupo del G4. Ahora,
el problema de esto es las ilusiones y la esperanza que se crea. Yo creo que ahora es menos gente que está dispuesta a, digamos, a caer en la trampa. Hay muchas cosas que se puede hacer desde el exilio, pero yo creo que la más importante no es precisamente ir a participar en las elecciones primarias de la falsa oposición, porque es preferible, por ejemplo, que esa energía se use. Bueno, vamos a ver cómo estos venezolanos que estamos afuera ayudamos a esas protestas que hay adentro. O sea, hay que buscarle otro ángulo. ¿Por qué lo digo? Porque es que en condiciones normales lo que tú estás planteando sería lo ideal. Surgen muchos liderazgos. Mira, en condiciones normales habría muchísima gente fuera de los partidos políticos que sin maquinaria, inclusive sin dinero, podrían ir y resultar vencedores. Pero en estas condiciones donde tenemos un sistema electoral bueno, que lo que salga de esas máquinas es prácticamente inapelable. O sea, yo creo que solamente por la vía de un quiebre del régimen, que haya de alguna manera, o sea, que las reglas de juego tienen que cambiar necesariamente. No hay manera de adornarlo de otra forma. Mientras continuemos con el mismo régimen político, con la misma constitución chavista, con la misma legislación que permite que este CNE tenga la estructura y los procedimientos que tiene, mira, podrán votar 10 millones de personas dentro o fuera de Venezuela, el resultado va a ser el mismo. Unas veces pondrán al chavismo a ganar un poquito más, un poquito menos, pero el resultado sustancialmente va a ser el mismo. Y yo creo que el gran problema que tenemos que plantearnos es ver cómo encontramos, por ejemplo, dentro de esas luchas que comienzan a salir de manera espontánea, al margen de los partidos, las verdaderas opciones de cómo esto puede evolucionar para ayudar a una fractura del régimen. O sea, necesariamente tiene que ser de esa manera, porque de lo contrario, yo creo que lo que estamos es repitiendo una historia que ya la hemos visto antes, que es hacer el juego al chavismo con la ilusión de que, y la falsa oposición siempre lo plantea de manera muy seductora, dice, bueno, es que si la gente fuese a votar, si tenemos un candidato de unidad, bueno, se podrán reunir esos hipotéticos, pero mientras el sistema político no cambie, yo realmente creo que no se le puede dar margen a esa ilusión. Pero además, lo más insólito es que el régimen se negó a sentarse en la mesa de negociaciones y de eso no dice nada la oposición. Es que ni siquiera Gerardo Blay, que se supone que es no mencionan el asunto. Estados Unidos incluso tuvo una posición pública al respecto diciendo que bueno, que entonces van a ser más severos con las sanciones o lo que sea. Pero es que la oposición no dijo nada, Humberto. No, esta oposición está completamente entregada y por eso el planteamiento, o sea, porque es que también como hay tantos matices y hay gente que dice que bueno, que si hay estas condiciones que sí participan, lo que no hay que perder de vista es que la esencia del régimen gira en torno a la Constitución chavista del año 99 y que desde esa Constitución se establece todo un régimen jurídico, legal, que bueno, todo eso, digamos, favorece una serie de decisiones políticas que no hay manera de cambiarlas si no se cambia el régimen político. Pero hay que reconocer que en medio de esta situación que vive Venezuela, la gente, no hay vacíos en política, la gente tiene que ingeniárselas, hacer algo, sobrevivir, luchar frente al fracaso de los partidos. Yo sí creo que hay un surgimiento de un esfuerzo que se puede canalizar por esas vías gremiales, sindicales, otros gremios, otros sindicatos que no estén, controlados por los partidos, que inclusive hasta estratégicamente, como no tienen, como la bandera fundamental no es de carácter estrictamente político, sino es reivindicativo, vamos a derogar el reglamento de la ONAPRE, vamos a lograr que se nos pague el bono vacacional que el gobierno quería, después de que se decretó, lo quería escamotear. Bueno, eso no implica, por supuesto, un cambio de régimen político, pero eso implica un proceso de acumular fuerzas hasta que haya condiciones de que ocurra o se produzca un quiebre del régimen. O sea, lo que yo quiero decir es que no se le puede restar importancia a este tipo de protestas, porque yo creo que por ahí se puede ir abonando. Y lo otro muy importante, el problema de los politiqueros estos es el cortoplacismo también. Tú recuerdas seguramente cómo en el año 99 la prédica de todos estos dirigentes que todavía siguen en la palestra es, mira, a Chávez no le quedan 3 años, mira, eso no llega a 5 años. O sea, simplifican el fenómeno político. Lo mismo decían de Maduro. Lo mismo decían de Maduro. Ya tiene 10 años. Ya va para 10 años. Maduro, entonces lo ridiculizamos. Maduro, no sé qué, es un inecto. Bueno, el inecto Maduro ahí nos lleva para 8 años y seguirá porque también se lo hemos permitido. O sea, que realmente yo creo que
hay que cambiar y esa mentalidad cortoplacista, ¿no? Yo por eso creo que sí es importante abonarle y ayudar a eso que está ocurriendo en Venezuela, porque claro, la gente tiene de alguna manera que canalizar esa energía. Y definitivamente, en lo que sí yo también creo que la diáspora o el exilio venezolano puede contribuir es en ayudar a organizarse y a crear una dirección política alternativa. No importa que esté fuera de Venezuela, mejor que esté fuera de Venezuela. ¿Por qué? Porque puede actuar, opinar y moverse con mayor facilidad que estando en Venezuela en la clandestinidad. Yo creo que lo más importante es buscar, digamos, ese acuerdo de muchos venezolanos que están cansados de los partidos de la falsa oposición y que quieren hacer algo y que hay muchas cosas que se pueden hacer porque realmente es una perspectiva de lucha diferente que permitiría, combinada con lo que se está haciendo dentro de Venezuela, reunir masa crítica para efectivamente en un momento pues poder acumular fuerza y poder derrocar al régimen chavista. Sí, a mí me preocupó mucho, lo he dicho en varias entrevistas, la última encuesta de Mega Análisis, que hizo una pregunta abierta acerca de la credibilidad, ni siquiera el apoyo político hacia los líderes, pero era abierta, es decir, que cada quien podía poner el nombre del líder en el que creía o de la persona en la que creía, y no aparece ningún nombre nuevo, no aparecen nombres nuevos, y no aparece tampoco ninguna dirigencia regional, Humberto, y eso a mí me preocupa, porque quiere decir que las regiones están solas. Bueno, volvemos al punto. Yo creo que hay que ver, hay que un poco examinar todo esto que está ocurriendo, estos últimos movimientos que han ocurrido en los últimos meses de carácter sindical, gremial. Cuando hablamos de las regiones, bueno, las regiones también hay una relación, una dinámica que es un reflejo de lo que está pasando en la política nacional. Entonces, bueno, vamos al Táchira. Bueno, entonces son los políticos del Táchira, los de la falsa posición en el Táchira. Hay gente, hay productores agropecuarios, hay dirigentes gremiales, hay gente que ha ido surgiendo y que, claro, de pronto como no tienen esa veteranía política, esa presencia en medios, en sobre redes todo sociales. eso, la presencia, los medios no los dejan ver. O sea, pero existen, hay gente. Y yo creo, yo vi esa ficha de Mega Análisis. Sí. Y claro, hay realmente pero eso refleja también el fracaso de esa dirigencia política. O sea, nadie quiere escuchar o sea, es que la gente no las puedes inclusive engañar con estos reciclados de la falsa posición de voluntad popular, que son los nuevos, los muchachos, los jóvenes. Y como son jóvenes, entonces hay que darles un cheque en blanco, pues son los impolutos. No. Esto no es un tema de edad, esto es un tema de cuál es su conexión con todo esto que ha estado ocurriendo. Claro. Entonces, la gente lo que está buscando es otra cosa. Y yo pienso que en esa búsqueda, pues sí es posible canalizar, digamos, estas luchas por el lado sindical, por el lado gremial, reivindicativo, y surgirá gente. O sea, no hay vacíos en política, la gente va a surgir. Yo veo, por ejemplo, con interés, siempre he seguido con interés lo que pasa, por ejemplo, en la zona del Hierro, en el estado Bolívar, en las empresas básicas, donde curiosamente, si tú te pones a examinar, hay de la misma base chavista, clientelar y corrupta que hemos cuestionado, bueno, está insurgiendo gente en contra de las mafias sindicales chavistas. Así es. ¿Por qué? Porque los mismos chavistas son víctimas y dicen, bueno, pero tenemos una dirigencia sindical que están entregados al gobierno, que no representa los intereses de esa clase trabajadora que está prácticamente desaparecida en Venezuela, y entonces están formándose sindicatos independientes por chavistas y no chavistas y gente que se cansó de esa oligarquía sindical chavista que impera en Guayana. Y yo creo que eso está pasando en otras partes de Venezuela y hay que verlo. Yo creo que eso es más interesante para mí que las primarias de la falsa oposición. Así es. Humberto, y el tema de la campaña que ha hecho el régimen para ver a Venezuela, para que Venezuela se vea ante el mundo como un país que se está normalizando, ha sido una campaña en la que se ha invertido muchísimo dinero, pero además, esta sinvergüenzura de algunos venezolanos, chicos, ¿de dónde sale eso? Porque yo te digo sinceramente, yo siento como que estoy conociendo a algunos venezolanos ahora, a pesar de que se supone que se ve ellos hace 30 y 40 años. Entonces, ¿de dónde sale todo esto? Bueno, ese es el famoso milagro económico chavista. Es un milagro económico, porque no hay empresas, no hay industrias, no hay comercio, y en medio de la peor crisis del estado de descomposición y desmantelamiento de la economía venezolana, que se puede evidenciar donde hay gente comiendo de la basura, entonces
hay unos bodegones y hay ventas de carros, digamos, importados, y hay un flujo de dólares. Claro, no se puede decir que eso significa, eso se ecualiza a el desarrollo económico. Yo creo que el régimen chavista lo que está haciendo es que ha desarrollado una política de incentivar el narcolavado a escala masiva. Y como mucha gente está lavando dólares en Venezuela, pues se ven los dólares, claro, los dólares dentro de la gente que tiene acceso a determinadas actividades que permiten el lavado de dólares. Y entonces, bueno, eso como que crea el sustento para que esa campaña, la gente, yo tengo amigos que me dicen, no, pero sí, se ve el dinero, ¿no? Se ven los dólares en la calle. Sí, pero la pobreza continúa. Claro. ¿Quiénes pueden ir a cobrar, a comprar en los bodegones? O sea, ¿quiénes pueden darse el lujo de vivir en la economía de la Venezuela chavista si no son los que están robando del gobierno, o los de la oposición que están robando, o los que están conectados con los militares, los capos de las Fuerzas Armadas chavistas? O sea que la gran mayoría de los venezolanos no percibe ese concepto del milagro económico porque es inexistente, y es una campaña que el chavismo pues ha tirado a la calle. Ellos están intentando, en eso hay que ver que hay sectores pragmáticos dentro del gobierno de Maduro que están tratando de iniciar pues una política de apertura económica, lo cual es prácticamente imposible porque ese es un régimen que está sometido pues a ideas muy específicas de clientelismo, de populismo, ¿no? Y bueno, cuando le digan a la gente que tiene que trabajar y que pagar impuestos, o sea, es prácticamente imposible pensar que Venezuela vaya a encontrar el orden en medio del caos chavista. O sea, es algo que, y bueno, y la economía pues es un reflejo de todo eso. O sea, no hay industrias. Venezuela prácticamente, la industria petrolera, que es la industria bandera, ¿verdad? Que podría ser el símbolo, que debería ser el símbolo de, bueno, de la mejor expresión del chavismo, bueno, es una vergüenza. Bueno, la nueva industria es la del espectáculo, que es para lavar dólares. Exactamente. Y por cierto, que además de Caracas, ahí está el estado Zulia, que yo diría que es el segundo, la segunda región con más lavado de dinero, y ahí está un gobernador que se supone es de oposición, que es Manuel Rosales, que por cierto, Humberto, ya parece que es Voz Populi, que el acuerdo con el régimen es que sea él el candidato de oposición. Entonces imagínate tú, es como un déjà vu, o sea, que Manuel Rosales vuelva a ser candidato de la oposición. Bueno, ese fue el argumento, esa es la parte del argumento que se me olvidó mencionar, y también yo lo he explicado y lo he analizado en algunos artículos de opinión. Yo mantengo la tesis de que el candidato de la falsa oposición va a ser Manuel Rosales, básicamente porque el G4 y la gente de la MUD quieren hacer cosas para agradar al régimen, o sea, para buscar, digamos, ellos no quieren que Jorge Rodríguez y Delcy y Nicolás Maduro se vayan a sentir ofendidos. Entonces ellos van a insistir, van a buscar la manera de postular un candidato que sea del agrado del chavismo, y por supuesto que Manuel Rosales es el candidato que el chavismo quiere y será el candidato de la falsa oposición, hagan o no hagan primarias, como sean, con o sin CNE. Ese va a ser es más, Acción Democrática ya prácticamente, o sea, tiró la toalla. Parece que el muchachito que es un bandido, el Carlos Prosperi, que supuestamente es el candidato, dijo, no, si ese es Manuel Rosales, yo no voy para esa. No, él sabe que él es un comodín, y bueno, y Acción Democrática va a ir alineada porque Acción Democrática está más alineada que nadie dentro de la tesis de lograr cierta identidad con el régimen chavista. Y ahí no hay sorpresas. Por eso es que uno ve que Manuel Rosales está jugando cierto bajo perfil. Bueno, hay todo un acuerdo allí, y habrá gente que no le gustará, de manera que yo creo que eso, como te decía al principio, no hay que hacerse falsas ilusiones. Creo que es un espectáculo patético, no vale la pena gastar la energía a eso, pero lo tendremos que seguir analizando y comentando, porque el trabajo nuestro es justamente, como decía la novela de Ramón Vicente Casanova, Candelas en la niebla, ¿no? En medio de la Venezuela de las tinieblas, pues tenemos un programa como el tuyo donde hay candela y donde hay que ponerle a la gente pues esto para que vea, para que la niebla deje de espesar y deje de opacar pues los sentidos. Así y se vea con claridad la realidad. Así es. Gracias, Humberto, nos vemos pronto. Gracias a ti. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con la garra.